Sin reservas ni condiciones te serviré, y yo no haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo no haré. De mi vida yo te agradeceré a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó, una semana más, un programa más, una oportunidad más que Dios nos da para venir a través de la palabra que Él ha revelado a transformar, a posicionar, a impactar tu vida. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Radio Vida Shalom. Sí, y lo escuchaste cada bien. Semana estamos aprendiendo y siendo edificados sobre fundamentos diferentes que vienen a complementar y a transformar tu vida. Y el día de hoy, esta semana no será la excepción. Esta semana estaremos hablando, escúchalo bien y ahí te lo voy a decir, sobre la pasión de Cristo. Y antes de que digas, como la película de Mel Gibson o como, no. Va más allá de esto. La pasión de Cristo es el tema de esta semana. Y no estaremos hablando de eso, de la crucifixión. No estaremos hablando del Calvario. No, vamos a estar hablando acerca de la pasión de Cristo. De esa pasión, la pasión que tenía Cristo. Y cómo nosotros podemos aprender y principalmente vivir apasionados, tal como lo hizo Él en su estancia aquí en la tierra. Y para hablar de este tema y comenzando esta semana, nos encontramos reunidos aquí en un grupo de pastores. El apóstol, que tú ya bien conoces, apóstol Luis Arismendi, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, pastor Mau, bien contentos, gracias a Dios, bendecidos, felices de estar nuevamente aquí en una semana nueva. Gracias a Dios por esta semana que inicia, un tema nuevo, como dices, pastor Mau, muy bonito el tema y muy bendecido de estar junto a dos pastores como ustedes. Gracias, pastor Mau. Charlie, un saludo, bendiciones. Charlie, un saludo. ¿Qué tal, pastor Charlie? Hola, buenas noches, pastor, apóstol. Sí, como dice el apóstol, estamos alegres, contentos por toda la manifestación que Dios está permitiendo que podamos experimentar, vivir. No, la verdad es que es una semana, yo creo que una semana grandiosa y apenas estamos iniciando. Como bien decía el pastor Mauricio, nosotros no descansamos, ni debemos descansar. Tenemos que demostrar esa pasión. Exactamente, descansar ya cuando acabe la vida. Dice que nosotros, sí. Ya cuando los hijos de Dios pasamos o de esta vida terrenal termina, no morimos, sino dormimos, ¿no? Así que exacto. Dejemos el dormir y el descansar para otro momento. Vámonos nosotros a seguir con esta pasión de Cristo. Y si encontramos y si empezamos a hablar acerca de personas apasionadas, ¿no? Y más bien, si nos ponemos a investigar o a tratar de estudiar a Cristo y su vida, encontraremos su pasión expresada en diferentes aspectos, ¿no? Y entonces es lo que vamos a estar tratando esta semana. Y algo, ¿qué les parece, pastores? Si hay algo que a mí me impactaba mucho y en donde Cristo, Jesús en su momento demostraba la pasión, y era la pasión al predicar, ¿no? Que lo vamos a ver. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar acerca de su pasión al predicar, ¿no? ¿Cómo es que Él impactaba? ¿Cómo es que él, a través de esos mensajes, la gente se daba cuenta que nunca en su vida le habían hablado de la manera como Jesús lo hacía? ¿Por qué? ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué era lo que lo hacía distinto? Yo creo que hay la evidencia en que adoramos a Jesús, la evidencia en que somos hombres de Dios, la evidencia de que estamos enamorados de Dios, de Jesús, es imitándolo. Y sí. Cierto, ayer que platicábamos, antes de empezar, pastor Mau, la página web fue el regalo de cumpleaños de la iglesia de la ciudad.
¿verdad? Ayer lo dijimos. Sí, sí. Fue el regalo que se le dio a la iglesia del sexto aniversario. Hoy es el 6 de febrero. Hoy sería nuestro aniversario, pero lo festejamos ayer. Ese fue el regalo que le dimos a la iglesia de tener la página web. ¿Vuelven a repetir? www.iglesiadelaciudad.com.mx. Ojalá y nos pueda visitar la página, ya no es de Facebook, ya no es página web para que usted pueda visitarla. Entonces decíamos que la mejor evidencia de que adoramos, de que amamos a Dios es imitar a Cristo. Y qué impresionante el mensaje, la manera en la que predicaba, tan apasionante, tan apasionado. Yo les hacía una pregunta una vez, no sé si lo recuerdan, pastores. ¿Qué tenía Jesús que enamoró a Pedro? Cuando lo enamoró en ese momento que le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Ya dejas las redes, dejas la barca y te voy a hacer pescador de hombres. Y qué maravilla encontrarnos con alguien así, qué maravilla poder imitar esto. Pero yo creo que lo que Jesús tenía, para empezar, lo que Jesús tenía, que la pasión era que entendió para qué estaba aquí en esta tierra, que entendió su llamado, que entendió su asignación, que no se distrajo ni para derecha ni para izquierda, sino que él sabía a lo que había venido, y el mensaje de Jesucristo siempre fue el mensaje del reino. Siempre habló el mensaje del reino. Le enseñó a sus discípulos muchísimas cosas, muchísimas, pero siempre se centraba en el mensaje del reino. Y él sabía cuál era su misión, él sabía a qué había venido, él sabía por qué había venido, él sabía que había nacido para morir, él sabía que había nacido para padecer un largo tiempo, pero cumplió su asignación cabalmente, sin distraerse, cumplió su asignación cabalmente, desafiando al mismo Satanás que lo tentó, desafiando en aquel momento cuando se le perdió a su mamá, María, Jesús, desafiando a los mismos maestros, doctores de la ley, porque Jesús había entendido su propósito, había entendido. Hoy en día, cuando predicamos algo que Dios nos dio, una revelación que Dios nos dio, muchas veces da temor hablarlo, porque y si me critican, y si no es de Dios, y si no. Pero Jesús, él hablaba el mensaje. Si ustedes se acuerdan, Jesús se enfrentó a autoridades. Sí. Jesús se enfrentó a autoridades seculares, a autoridades espirituales, se enfrentó a cantidad de personas, y siempre mostró que entendió para qué había venido a esta tierra. Sí, fíjense que para entender un poquito acerca de la pasión de Cristo, yo quisiera compartirles algo, porque a veces hay hombres de Dios que nos dicen, a ver, échale ganas, échale pasión, pero muchas veces no entendemos qué es pasión, y la pasión son acciones conforme a una naturaleza. Un ejemplo, el origen de las apetencias, el origen de los deseos, el origen de los impulsos que nos hacen realizar una acción. Santiago decía, a ver, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Les hace otra pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces, en nosotros hay una pequeña guerra, una pequeña lucha entre dos ideas, entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, porque dentro de nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Solamente va a predominar la naturaleza a la cual hemos dado oportunidad que nos gobierne. Hay algo aquí que quiero leerles en Juan 4:31 y los siguientes versículos. Dice, mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Jesús. ¿Les habrán traído algo de comer?, decían los apóstoles. Comentaban entre sí estos, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Ustedes creen que la pasión de Jesús no era hacer la voluntad de Dios? Sí, era eso. Y lo que estábamos comentando, una de las acciones por el cual tenía pasión Jesús era por compartirles la verdad, porque Él dijo, la verdad los hará libres.
Entonces, la predicación de Cristo era con pasión, porque era de una naturaleza que el ser humano no conocía y que la pasión era hacérselo saber. Cuando nosotros llegamos a Cristo, en un momento nuestra pasión se convirtió en emoción, porque nuestra pasión era compartirle a todo mundo que ya somos de Cristo y que había buenas nuevas en nosotros. Pero de ahí en adelante empezaron estos conflictos que dice Santiago. Dejó de ser pasión, inició una emoción nada más. Pero no, Cristo nada lo movió, su pasión nada lo movió. Sí, claro. Y entonces, reiterando y haciendo mención acerca de lo que se ha comentado, el apóstol comentaba acerca de la importancia de que Jesús conocía su propósito. Jesús conocía por qué él había venido. Pastor Charlie comenta que él conocía que él estaba aquí para venir y cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Acerca de para lo cual él había sido enviado. Y entonces aquí empezamos a aclarar un poco las cosas, porque a veces encontramos personas que no se apasionan en lo que hacen. Y nos podemos trasladar y empezar con el ámbito ministerial, con el ámbito eclesiástico. ¿Por qué, pastores, apóstol? Porque a veces encontramos personas en las iglesias que no les apasiona lo que hacen, que a lo mejor tienen cierto ministerio, tienen cierto servicio dentro de la iglesia, a lo mejor son músicos, a lo mejor reciben en la puerta, no sé, están en la cocina, predican, pero ¿por qué no les apasiona lo que hacen? Simple y sencillamente porque no tienen entonces el conocimiento, la convicción de por qué lo están haciendo. Porque entonces cuando tú tienes el conocimiento, cuando tú tienes la convicción, es decir, estás convencido de por qué tú estás aquí, de por qué Dios te escogió para que tú predicaras, por qué Dios te escogió para que tú tocaras, por qué Dios te escogió para que tú estuvieras en tal empresa, por qué Dios te escogió para que tuvieras esto, para que tú recibieras esto, para que estuvieras en la política, para que tú estuvieras en X lugar. Cuando tú tienes primeramente la convicción, el conocimiento, la revelación de tu propósito y que tú fuiste puesto en ese lugar por Dios y que Dios se fijó en ti, que Dios específicamente pensó en ti para posicionarte ahí. Cuando tú tienes entonces ese conocimiento, viene la pasión. Porque dices, wow, me apropio de esto, lo tomo, yo sé que Dios me puso y me escogió específicamente para hacer esto. Pero entonces las personas que no se apasionan, las personas que no se comprometen, lamentablemente yo encuentro que es porque desconocen que tienen un propósito, desconocen que fueron llamados por Dios y no solamente están ahí porque el propósito, o más bien que no están ahí solamente como el resultado de un accidente o por consecuencia, sino que entienden que a lo mejor dicen, a lo mejor aquí donde estoy, yo sé que no es mi posición final, yo sé que Dios tiene cosas mayores para mi vida, pero mientras esté aquí yo sé que Dios así lo permitió porque tiene un propósito para mi vida, porque quiere formarme o porque simple y sencillamente quiere que yo sea de bendición. Cuando tú lo entiendes, te vas a apasionar por hacerlo mejor, por dar lo mejor, por expresar a Cristo en todo lo que hagas. Pasión. Y creo que deberíamos muchas veces deberíamos de entender o de comprender que la salud y el crecimiento de la iglesia tiene que ver con nuestra predicación, nuestra manera de predicar. La salud, el crecimiento. Muchas veces el que se tardó mucho tiempo, el que fue mucho tiempo de predicación o fue muy poco tiempo de predicación, la gente lo pasa por alto cuando la predicación llegó directo a su corazón. Puede ser una predicación de 10 minutos, de 1 hora, de 2 horas, pero si llegó al corazón de la persona, esa predicación ni se hizo corta ni se hizo larga, porque hizo lo que tenía que hacer en la vida de la persona. Entonces, si nosotros quisiéramos resumir en 2 palabras lo que hace crecer a una iglesia, lo que hace las vidas cambiadas, no son los programas, no es la publicidad, no es el mercadeo, sino son las vidas cambiadas. Sí, claro. Y las vidas se cambian, Jesús cambió vidas a través de una predicación, de predicaciones, porque hubo gente que Jesús sanó y no lo siguió. Hubo gente que no era sano, era sano, y no lo seguía. Recibía su milagro y se iba. Pero gente era transformada por el poder de la predicación de Jesús. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo estaba, ahorita con lo que estaba diciendo el pastor Mau, mucha gente dice que por consecuencia, híjoles, esa mentalidad que tuvo o que tiene algunas personas que tienen una posición ahorita en el ministerio o en la iglesia, dice, por consecuencia estoy aquí. No, perdóname,
decirte esto, pero no, piénsalo bien, no fue consecuencia, fue el plan de Dios. Nada más que tú no has entendido, como decía el pastor Mau, el propósito. Y hay otra cosa que dijo el apóstol Luis, el estudio, la entrega, principalmente no es la pasión de mostrarlo ahí enfrente del púlpito, enfrente de la gente, que hagas ademanes, que brinques, que corras. No, no, no. La pasión se empieza desde el tiempo que dispones para prepararte. No nada más es, decía alguien ahí, un hermano, dice, no nada más abres la Biblia y esto. No, esto me dio Dios. No, 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 no. Es prepararte, estudiar, leer, cultivarte. Yo predicaba el miércoles pasado en el culto de oración que Jesús, cuando era niño, sus papás lo empezaban a instruir de lo que ellos sabían, cómo comportarse según la ley de Dios. Sí, porque era niño, él iba creciendo y la Biblia dice que él iba creciendo en sabiduría e iba creciendo en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él demostraba el interés por saber y por hacer la voluntad de su padre. Ahora imagínense, cuando ellos estaban en Jerusalén, él se desaparece y se va a ver a los maestros de la ley. Él le apasionaba saber, compartir, pero aún no llegaba el tiempo de su ministerio, pero él anteriormente le dedicaba tiempo a esto. Entonces imagínense, la pasión no nada más es cuando está en el momento, sino hay un tiempo atrás en la cual demuestras tu pasión, no al que te está viendo, sino al que no te ve, pero estás haciendo la voluntad de él. Padre. Del Padre. El Padre, exactamente. Del Padre, Pastor Charlie. En efecto, entonces la predicación o la pasión al predicar no se expresa únicamente cuando tú te paras y empiezas a gritar y empiezas a patalear o a aventar la Biblia o así. No, no, no. La pasión al predicar comienza desde el momento en el que tú te comprometes y dices, yo no me voy a parar a decir cualquier cosa, yo no me voy a parar a predicar lo primero que se me tope enfrente, sino que yo me tengo que parar a predicar una palabra que venga de Dios y que esté diseñada específicamente para el momento, para ese momento, y que venga a traer una impartición, pero principalmente, como lo comentaban, una transformación. Si tu predicación no transforma vidas, estás perdiendo el tiempo y estás haciendo perder el tiempo de las personas que te están escuchando. Así de sencillo. Jesús no hacía perder el tiempo de las personas. Y es cierto, yo me imagino a Jesús, mucha gente, de todos los 5,000, 10,000 personas que lo seguían, que más bien que escuchaban sus predicaciones, a lo mejor solamente pudieron escuchar una vez a Jesús, porque Jesús iba de pueblo. No creo que todos lo seguían por todo su caminar. A lo mejor esas personas tuvieron la oportunidad solamente de escuchar una vez a Jesús, pero yo estoy seguro que una vez les fue suficiente para fortalecer, para cambiar, para transformar su manera de pensar. Claro. Porque eso es predicar con pasión. Y también, no, esto no es solo para los que predicamos, también para la congregación, Sí. para la gente que le gusta el evangelismo y que le predica a su familia, que le predica a sus compañeros de trabajo. Yo estaba viendo, dimos esta clase, se llamó El Arte de Predicar, lo dimos en la universidad, y yo saqué 4 puntos importantes, porque siempre les he dicho a ustedes, chicos, que en la predicación debe haber un desafío. Y Jesús siempre desafiaba a la gente o la provocaba. Por ejemplo, Jesús provocaba a tener un encuentro entre Dios y el hombre. Siempre provocaba un encuentro entre Dios y el hombre. Los provocaba al hombre a confiar, a conocer a Dios. 2, Jesús provocaba a tener fe a la gente. Jesús provocaba a que fueran obedientes. Jesús provocaba a que fueran redarguidos por el Espíritu Santo. Una definición excelente de sermón es estocada. Esa es una definición maravillosa. Su propósito es herir al oyente en el alma. ¿Herirlo dónde? En el alma. En su mente, en sus emociones, en su cultura, en sus tradiciones. Eso es un mensaje, eso es un sermón. Eso, cuando tú le prediques a alguien, si vas en el transporte público y vas predicándole a una persona, o ya tienes algunas personas a las cuales les estás predicando el evangelio de Cristo, a las cuales los quieres llevar a tu iglesia, predícales, sí, pero también ve directo a sus emociones, ve a su mente, hay que afectar la cultura que tenemos, hay que afectar esas tradiciones. Ayer lo decíamos, ¿no, Pastor Charlie? En la ciudad, en la predicación, decíamos, los primeros que deberíamos decir
a nuestros jefes no cristianos, porque a nuestros jefes cristianos es los cristianos, bueno, nosotros, los empleados que tienen jefes cristianos, deberían de decirles, no debe haber días feriados. Sí, no. ¿Por qué? Porque a veces hasta los cristianos festejan los días feriados que no tendríamos que festejar. Claro. Y esperamos que llegue para tener un día, un fin de semana largo. Nosotros deberíamos de trabajar más. Sí. Deberíamos de dar un poquito más. Debemos de afectar esas tradiciones, afectar esa cultura, las emociones de la gente. Jesús les hablaba de amor a la gente que necesitaba amor. Jesús les hablaba de compañerismo a la gente que necesitaba. El mensaje de Jesucristo fue como una estocada que iba directo al alma de las personas que lo escuchaban. Radio Vida Shalom. No te despegues de tu radio, sigue con nosotros. Esto es Dios puede hacerlo de nuevo. Quiero que sepas que te doy las gracias por lo que has hecho, Señor. Me levantaste y cambiaste mi vida. Tú me encontraste, Señor, levantando las manos. Todo mundo dando gloria, vamos. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Quiero que sepas que te doy las gracias por lo que has hecho, Señor. Me levantaste y cambiaste mi vida. Tú me encontraste, Señor, levantando las manos. Todo mundo dando gloria, vamos. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Si le amas, levanta tus manos al Rey. Si le amas, levanta tus manos al Rey. Si le amas, levanta tus manos al Rey. Dale gloria, dale gloria. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Regresamos. Recuerda que Dios puede hacerlo de nuevo. Radio Vida Shalom. De nuevo tu tiempo llegó, transmitiendo completamente en vivo, esperando que te encuentres bien. Algunos descansaron quizás, así que ojalá nos estés escuchando ahí, preparándote ya todo para mañana retomar las actividades habituales. Saludos, hay muchos saludos el día de hoy. Profeta Margarita, nos envía saludos a apóstoles y pastores. Gracias por ser tan apasionados al servir y compartir la palabra de Dios. Les amamos
y damos gracias a Dios por su vida. Saludos, equipo de afuera. Amada profeta, gracias porque usted siempre está al contacto con nosotros, siempre al pendiente. La amamos, profeta, usted, el diácono Mau. Gracias, son un regalo de Dios para nuestra vida. Los amamos. Así es, completamente. Elizabeth Cerón, saludos a todos. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar orando por nosotros. Ya estamos en casa recuperándonos y escuchándolos, ya que siempre traen palabra de bendición a mi vida. Los escuchamos desde Tlalnepantla. Y bueno, para los que no saben, Elizabeth Cerón es la esposa del profeta Luis. Elizabeth Cerón estaba embarazada y durante las últimas semanas ella nos había estado pidiendo oración porque se había estado sintiendo un poco mal, porque los doctores habían declarado ciertas cosas, pero gracias a Dios el día sábado, Viernes, todavía fue viernes, Todavía fue 11:57 de la noche. 11:57 del viernes 3 de febrero nació Sofía. Sofía, gracias a Dios, viniendo, Dios lo hizo de nuevo completamente, se manifestó de una manera poderosa en la vida del profeta y de Elizabeth Cerón, su esposa, y gracias a Dios ya Sofía se encuentra en casa recuperándose, su mamá también. Todo, muchas gracias a Dios por Así esto. es, y gracias, Eldi, gracias por los mensajes que siempre nos mandas. Fue un honor para nosotros estar con el profeta ahí en el hospital, de verdad no tienes nada que agradecer. Eres nuestra familia, hija, son nuestra familia, los amamos mucho y nos alegramos por el nacimiento de la hermosa Sofi, que ya está en casa ahí, y Dani feliz, ahí aparece en las redes retratado Dani. Un abrazo a los 4, por favor. 4. Ana Laura Becerra nos escribe un mensaje muy abundante en bendición. Hola, buenas noches, apóstol y a la gran familia de la iglesia de la ciudad. Feliz por tener el alimento de la palabra el día de hoy, para empezar con mucho entusiasmo esta semana. Muchas felicidades. Gracias por su pasión, por vivir la vida de Cristo. Hacen realmente que nos motivemos a imitar a Cristo hoy y siempre. Oremos para que ustedes, ministros competentes, no duerman ni descansen. Gracias por tu entusiasmo, Ana Laura Becerra. Sino que Dios renueve sus fuerzas para que sigan siendo ese medio que utiliza para guiar. No, ya sabes que es con mucho cariño. Gracias por tus palabras y declarando efectivamente que Dios nos usa, te usa y usa a toda la iglesia para ser ministros competentes, canales de edificación, de bendición. Así que enviamos saludos a todos, a los de Toda afuera, la familia Becerra. toda la familia Becerra. Ayer fueron los chicos. Ayer fueron los chicos, Qué sus bendición. sobrinos, Qué gusto. Nos dio gusto conocer a uno que nos faltaba, ¿verdad? Exacto. Carlos, nos dio gusto conocerlos. Son una bendición para nosotros y esperamos vernos pronto. Un saludo a Ana Laura y a toda la familia Becerra. A toda la familia Becerra, saludos. Y bueno, reiteramos, seguimos aquí recibiendo mensajes, saludos a todas las familias que se ponen en contacto, a los que nos han dado like, a los que nos están siguiendo en vivo. Pastores, apóstol, retomando el tema, a ver, podremos hablar acerca de predicar con pasión, bueno, y de la pasión de Cristo al predicar, y le podemos dar una aplicación muy enfocada a los predicadores y hasta nos podríamos echar toda la noche pues exhortando, ¿no? Pero ahora, ¿qué les parece si empezamos, como cerramos un poco el bloque anterior, apóstol, pastor, qué tal si empezamos ahora a poner, a lo mejor gente dice, están hablando de los predicadores, ¿no? Predican, yo ni predico, ¿no? O sea, ¿yo qué onda? No, eso no es para mí, ¿no? ¿Cómo nosotros, cómo esa pasión de Cristo manifestada o expresada al predicar también se puede expresar y aplicar no solamente para los predicadores, sino para cualquier hijo de Dios? Buena pregunta. ¿Cómo Buena empezamos? Y creo que la clave, y principalmente aquí está algo de lo que comentábamos hace rato, es que el predicar, a lo mejor piensan que el predicar solamente comienza en el momento en el que te paras entre un púlpito y ahí ya explotas y a dar todo, ¿no? Sino nos enseña que el verdadero predicador, o bueno, en general, un predicador se tiene que preparar de igual manera y meterle pasión a lo que va a hacer y a preparar. Pero entonces esto nos enseña que la persona apasionada es una persona dedicada, ¿no? Que le invierte tiempo, que se dedica. Y saben que yo me encuentro, y cerrando un poco, buscando una aplicación a esto. A veces hay jóvenes que les va mal en la escuela, ¿no? Y tú les preguntas, oye, ¿por qué te va mal en la escuela? ¿No? Es que reprobé 3, 5, 10 materias, ¿no? Oye, ¿y por qué las reprobaste? No, pues no sé.
¿Cómo que no sabes? Bueno, ya sé que no sabes, pero ¿por qué no sabes? ¿Por qué reprobaste? Y dicen, pues es que no sé. No es que no sepan. Yo encuentro, y lo que yo me he percatado es que es la falta de pasión. Y entonces, ¿por qué no tienen pasión muchas veces para estudiar? ¿Por qué muchas veces no tienen pasión para destacar o para ser exitosos en este aspecto? Es porque primeramente, lamentablemente, a muchos jóvenes lo que les hace falta primeramente es entender que tienen un propósito, entender que están ahí y que están siendo capacitados, que están siendo entrenados, que están siendo equipados con conocimientos para que puedan ser usados por Dios en los ámbitos, en las esferas, en las dimensiones donde Él desea y planea posicionarlos. Pero si tú no estás preparado, ¿cómo quieres que Dios te posicione? ¿Cómo quieres que Dios te lleve a la política? ¿Cómo quieres que Dios te lleve a una empresa? ¿Cómo quieres que Dios te lleve no sé, un puesto directivo, si no primeramente estás dispuesto a prepararte? Entonces, muchas veces, y lo reiterábamos, la persona apasionada es la que dedica tiempo, la que dedica esfuerzo para cada día y cada momento estar esforzándose, estar dedicándose, pero principalmente estar mejorando. Claro. Dice Proverbios, capítulo 19, versículo 21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito del Señor. Está en la Nueva Versión Internacional. Entonces, cuando nosotros no tenemos un propósito, tampoco vamos a predicar con propósito. Vuelvo a repetir, si no tenemos un propósito, si no entendemos nuestro propósito, a nada le hallaremos propósito y no habrá un propósito en la predicación. Entendamos algo, Dios tiene un propósito para todo. Él nunca hizo nada sin propósito. Él hizo su vida con un propósito. Él hizo la iglesia con un propósito. Él hizo todo el mundo con un propósito. La Biblia dice que hay un tiempo para cada propósito en el cielo. Por lo tanto, vamos a ver un poquito acerca de cuál es el propósito dentro de la predicación. Porque si lo que queremos, miren, esto está muy, muy bonito, si lo que queremos es ganar gente, nadie va a venir a la iglesia. No, porque lo que queremos es meter gente al templo. Y ese no es el propósito de Dios. Queremos, decía el pastor Mau acerca de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué reprobaste? Porque le caigo gordo al maestro. Ese es el pretexto de siempre. Pero cuando los chicos les hagamos entender su propósito, ellos se darán cuenta que reprobaron porque no han entendido nada. Que reprobaron porque no entienden su propósito. Debemos, dentro de la predicación, pastor Mau, pastor Charlie, yo creo que debemos de entender que hay un propósito de Dios para el que escucha. Y cuando nosotros les hagamos entender su propósito a la gente a través de la palabra y que el Espíritu Santo los redarguya, entonces la gente va a ser direccionada dentro del propósito eterno para cumplir una misión en esta tierra. Decía un hombre, una neblina en el púlpito es una densa tiniebla en las bancas. Sin un propósito claro, la predicación es un mal uso de la Biblia. ¿Qué queremos tener? ¿Jóvenes dentro de cuatro paredes o jóvenes con una vida transformada? Porque si vamos a la Biblia, leemos lo que Jesús predicaba. ¿Cómo le predicaba? ¿Cómo abrazaba a los niños? ¿Cómo le predicó? ¿Cómo sanó a jóvenes? ¿Cómo sanó a ancianos? ¿Cómo sanó a mujeres? ¿Cómo sanó a niñas? ¿Cómo hizo Jesús? Porque Él sabía que para toda esa gente había un propósito de Dios para sus vidas. Cuando lo entendamos, vamos a hacer, esta palabra se escuchará tal vez rara para algunos, vamos a explotar en el reino para que la gente pueda avanzar hacia lo que Dios tiene para ellos. Yo considero, después de muchos años de predicarle a jóvenes, que los jóvenes no necesitan que les hablemos de cualquier cosa, porque son muy inteligentes. Sí, claro. Necesitan una palabra que transforme su vida, una palabra que los desafíe a ser mejores, una palabra que los desafíe a avanzar. Y no que les hablemos de nosotros, ¿no? Cuando yo fui joven, fíjense que pasé por esto, no tuve esto. El mejor ejemplo es Cristo, no nosotros, los predicadores. Sí, completamente de acuerdo. Y hoy en día los jóvenes no es que sean inquietos, sino que tienen mucha energía. Y la energía la demuestran en su cuerpo físico, en la mente. O sea, están pensando todo el tiempo y lo que necesitan es dirección.
no necesitan que que usted sabe, usted que es padre, usted que es mamá, a sus hijos dice, siéntate, se sientan 5 minutos, pero al rato ya están corriendo. Ellos necesitan que se les ponga a hacer algo, pero algo de provecho. A nuestros jóvenes no necesitan que los sentemos en la iglesia y les estemos dando experiencias, como decía el apóstol Luis, experiencias de nosotros, de ser humano, sino que les hablemos del plan de Dios, de lo que quiere Dios, de lo que quiere hacer con los jóvenes. No nada más que los estemos entreteniendo o que pasen los meses y ya cumplimos los 4 servicios de jóvenes que tenemos al mes. No. Ellos necesitan que les pongamos esos retos, esa dirección, cosas que hagan beneficio para la economía de Dios. Miren, Jesús decía algo y le preguntaban, él decía, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Esto es en Juan 6:38. Y en el 39 dice, y esta es la voluntad que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Nosotros los predicadores, como decía el pastor Mau, no es nada más para los pastores o los que se paran atrás de un púlpito. Predicar es hacer algo público, es patentar. Predicar, un significado de predicar es patentar. ¿Y qué es patentar en la vida cotidiana de cada uno? Es hacer nuestro algo, hacer propio algo. Si nosotros hemos entendido el propósito, vamos a hacer nuestro el plan de Dios. Vamos a hacer nuestro el amor que Cristo expresó en las predicaciones, en los sermones, y Cristo vino a dar vida. Entonces la predicación es dar vida, transformar, como decíamos hace ratito. Si no, no tiene caso pararnos atrás de un púlpito. Sí, claro. O en cualquier lugar. Claro, Pastor Charlie. Y ahorita afinando algo, me gustaba mucho algo que comentaba ahorita el apóstol, y quiero reafirmar eso, ¿no? Que a veces he entendido que la predicación es el medio para llenar la congregación, ¿no? Pero olvidamos el objetivo, ¿no? Y la predicación, más que ser el medio para llenar una congregación, debe ser visto realmente, o más bien lo que es el medio para cambiar y transformar vidas. Nuevamente, y si nos vamos al ejemplo de Cristo, si nos vamos al ejemplo de Jesús predicaba y no le decía, pues síganme, yo me voy a reunir, vamos a tener esta reunión y todos vénganse y vamos a mi casa, voy a poner una iglesia. No, él iba, predicaba, transformaba, impactaba con autoridad, con poder, y seguía su marcha, porque él sabía que lo más importante no era llenar una congregación, no era crecer un grupo o crecer en su número de seguidores. Inclusive él escogía a quién decirle, ven, sígueme, ¿no? Las personas, algunos lo seguían por convención y simplemente porque querían, pero principalmente el objetivo de la predicación de Cristo era transformar vidas, más que llenar una congregación. Si Dios te va a mandar a algún lugar, si Dios te va a abrir las puertas para que vayas a algún lugar, que tu propósito al predicar sea transformar vidas, que tu propósito al predicar sea transformar vidas y no solamente llenar una congregación. El propósito de la predicación es hacer a la gente como Cristo. De acuerdo. Sí. El propósito de la predicación no es enseñar la Biblia. El propósito de la predicación, el mismo diablo se sabe la Biblia. Sí, claro. El propósito de la predicación no es impartir una educación. El propósito de la predicación no es compartir información. El propósito de la predicación no es impartir el trasfondo de la Biblia. El propósito de la predicación tampoco es la interpretación de la Biblia. El propósito de la predicación es hacer a la gente crecer, y no solo en revelación, sino llevarlos a ser como Cristo. Y si no he hecho esto, no importa qué tan elocuente sea, he fracasado como predicador. Sí. Entonces, cuando tú prediques a tus familiares, a tus vecinos, cuando prediques a tus hermanos, en fin, a quien tú le prediques, el fin es que hagas a esa gente como Cristo. Que le digas, Señor, yo quiero ayudar a cambiar a esta persona, quiero ayudarle a Cristo. No le dijo a Pedro, vamos Pedro, te haré pescador de hombres, sígueme. Le dijo, sígueme. Y Pedro dejó todo, dice la Biblia, y lo siguió. Por ejemplo, muchachos, Eliseo, ¿por qué siguió a Elías? ¿Qué vio en Elías?
¿Qué vio en este hombre que le pegó con el manto y le dijo, ve, espérame, voy a preparar algo para mi papá, mis papás, y voy, regreso? Y él les dijo, pero ¿por qué me sigues? Yo no te dije que me siguieras. En los hombres de Dios algo diferente se tiene que ver. Claro. No prediquemos, no le hablemos a la gente lo que ellos necesiten, hablemos de lo que Dios tiene para ellos. No le prediquemos lo que ellos quieren escuchar, hablemos del propósito de Cristo para ellos. Jesucristo no solo sanaba, no le dijo al que sanó, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. No, Jesucristo a la gente que predicaba, le transformaba la vida. No le decía, ¿qué quieres que te haga? Ser sano. Y Jesús le decía, levántate, tus pecados te son perdonados. Y después de que lo perdonaba, lo sanaba. Sí, claro. Regularmente, hay mucha gente que predica al Dios, al Dios de la iglesia de la ciudad, al Dios del pastor Mau, ¿Qué pasó? Sí. Mau, conéctate, por favor. Al Dios de la iglesia de Radio Vida Shalom. Pero recuerden, el predicador no tiene que predicar al Dios de tal persona, de tal lugar, no. Predica a tu Dios. Si tú has entendido quién es tu Dios, la pasión funciona desde que tú predicas a tu Dios, no el Dios de otra persona, sino tu Dios, porque tú has entendido lo que estamos platicando hoy en este día. El predicar es entender primeramente lo que a ti te dio vida, y para que tú transformes otra vida, bueno, es más, no vas a transformar tú, sino la misma Espíritu, la misma palabra, el mismo Cristo que te transformó a ti, tú tienes que llevarlos a que los transforme a ellos. Completamente de acuerdo. Entonces, nuevamente y casi cerrando, a lo mejor no serás un predicador en este momento que se para detrás de un púlpito, pero tú no sabes si a lo mejor mañana o al rato, en la noche o en la semana, alguna persona se va a acercar a ti y te va a decir, oye, tengo este problema, ¿no? Oye, tengo esta situación. Y entonces, ¿qué vas a decir? Espérate al domingo y te llevo con mi pastor, espérate al domingo y te llevo con mi apóstol para que él te predique o para que él te explique. No, si Dios te está capacitando, si Dios te está entrenando en este momento, es porque Él sabe que en un determinado tiempo tú lo vas a necesitar, tú vas a requerir y vas a recordar este mensaje y vas a decir, a ver, lo que yo te le voy a predicar a esta palabra no es como lo decían, no es lo que Él quiere escuchar, no es algo que solamente le traiga que motive sus emociones, sino que principalmente transforme su vida. Entonces, sí, efectivamente, el predicar es una oportunidad que se da en cualquier momento, no solamente detrás de un púlpito, y por eso es importante que tú entiendas esto, ¿eh? Así que no digas, esto no es para mí porque yo no soy predicador. ¿Quién te dice que no eres predicador? ¿Quién dice que no eres predicador? En donde tú vas, en tu familia, en tu escuela, con tus amigos, con cualquier persona que te quiera a lo mejor pedir un consejo, es la excelente oportunidad que Dios pone para que tú prediques. Pero qué importante es entonces que estés preparado, que estés capacitado y que sepas que el objetivo y de la palabra que tú tienes que dar es posicionar, transformar y que esa persona exprese a Cristo. ¿Sí? De acuerdo, Pastor Mao. Hay mucha predicación que está produciendo oyentes, pero no practicantes de la palabra. Hay muchos mensajes, muchas predicaciones, sí. El objetivo de la predicación, conducida por un propósito, es desarrollar las convicciones que Cristo tenía. Pensar como Él, un carácter como Cristo, sentir como Él y una conducta como la de Cristo, actuar como Él. Yo pensaba hace un rato, pastores, y decía, ¿cómo esperamos una oportunidad para que Dios nos lleve a esos ámbitos Sí. que Él ha prometido? Que nos lleve a esos lugares donde Él lo ha prometido y que ya se empiezan a manifestar. Claro. Esos lugares donde podemos ser de influencia para la gente. La iglesia de Cristo necesita cumplir su asignación y ser de influencia. Lo que está ocurriendo en nuestra nación, en nuestras ciudades, en nuestro mundo, es por culpa de que la iglesia no ha hecho lo que tiene que hacer. Así que comencemos a hacer lo que debemos de hacer. De acuerdo. Sí, claro. Tenemos que ya tomar acción de las oportunidades. A veces pedimos muchas oportunidades y se nos presenta la primera y la desperdiciamos para nuestro propio beneficio. Creo que no. El beneficio, aquí el único beneficiado tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque somos llamados por Él.
Entonces trabajemos para Él, no para nosotros mismos. Entonces Él se encargará de lo de nosotros. ¿No crees, Pastor Mau? De acuerdo, completamente, de acuerdo. Estoy convencido de eso. Y este tema es extenso. Vamos a estar hablando acerca de la pasión a lo largo de esta semana. Podríamos estar hablando de la predicación toda la semana, pero bueno, hay mucho más temas acerca de la pasión de Cristo. Queremos invitarte que si tú quieres ser llevado a un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de edificación, te asistas al cuarto cuatrimestre, al seminario Reedifica de la iglesia de la ciudad. Es un seminario, ¿cómo le llamamos? De edificación teológica. No, esa palabra, eso es cierto, es de teología, pero para que luego dicen, no, es que eso, no sé, es para pastores, que no, es en general, es abierto al público en general, a la iglesia en general. Es un seminario de impartición, de edificación, de enseñanza profunda. Si tú eres de esas personas que no se conforman, que obviamente sí eres edificado cada domingo, pero tú dices, yo quiero más, yo quiero seguir capacitando, yo quiero seguir creciendo y alimentarme cada vez más y más y más, te invitamos, porque entonces el seminario Reedifica es para ti. Damos inicio este próximo sábado 11 de febrero a las 10 de la mañana. El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 a 2 es el seminario. Si tú deseas tener más información respecto al seminario, te invitamos a que nos escribas a través de WhatsApp, nos escribas a través de Facebook y te daremos todos los datos. Es un seminario, ahí se imparten 4 materias, dura 4 meses, es bastante aplicable, y créeme que tu nivel y tu posición y tu conocimiento, tu revelación será llevado a un nuevo nivel. Así es, Pastor, así es, los esperamos en Reedifica. Completamente, así que saludos, hay más saludos. Jus Durán, saludos amadísimo Dream Team, dice, no sé por qué cada día los quiero más, ¿será porque edifican nuestras vidas y son una familia muy amorosa? Sí, yo creo que es por eso. Gracias, Dios, qué hermosas palabras, Dios, gracias. Gracias de verdad por tus... Y dice, felicitaciones en especial a mi pastor Arismendi. Gracias, Dios, gracias. Consentido. Porque cada domingo nos tiene atentos a la voz de Dios, y en lo personal veo su pasión y amor por Dios y por su iglesia. ¿Qué importa si la prédica dura 1 hora o 2 cuando nuestro corazón es edificado para la eternidad? Gracias, Dios, gracias por tus palabras, de verdad. Me alegran porque los pastores siempre me hacen burla de que tardo mucho predicando. Ayer tardé menos, ¿no? Porque ya mi garganta no aguantaba, sí, ¿no? Sí, Después de 2 predicaciones ayer, cada inicio de mes predico en las 2 reuniones, ¿verdad? Pero ayer fue muy hermoso la palabra que recibimos. Gracias, Yus, por tus palabras. Nos motivan para seguir adelante y tardarnos más. Su mecha, gloria a Dios. Alison Núñez Zúñiga, ella pide oración por su vida, para que Dios lo haga de nuevo y se manifieste a través de su salud. Ella está pasando ciertos problemas, ciertas incomodidades, ciertas situaciones de salud que van a ser dadas y van a ser direccionadas al grupo de intercesión, los pastores, el grupo de intercesión. Vamos a estar orando por ti, Alison Núñez. Ya tenemos aquí todo el detalle de tu petición. Créeme, y ya lo tenemos detallado, así tal como lo escribiste, lo tenemos aquí. Y vamos a estar orando por tu salud, declarando completa y total restauración, declarando vida sobre ti, para que sigas avanzando y cumpliendo el propósito de Dios. Lo verás, Alison. Así que gracias por esa confianza, gracias por poner tu disposición. Y pues el apóstol Luis te quiere decir algo, ¿no? Antes de que terminemos, Alison, por favor, nos gustaría orar por ti el domingo. Sí, por favor, hija. Mira, hemos orado por muchas personas con esto y Dios ha hecho milagros. Así que Dios lo va a hacer de nuevo. De verdad, créeme, Dios lo va a hacer de nuevo. Así que esperamos el domingo verte. Te vienes con los pastores al final de la reunión y queremos orar por ti, declarar una palabra de sanidad, y verás que Dios lo va a hacer de nuevo. Así es, así que ahí está. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Estamos comenzando la semana hablando de la pasión de Cristo. Mañana un atributo más de la pasión de Cristo. Nos vemos, buenas noches y hasta luego. Radio Vida Shalom.
Deseamos que esta palabra tenga un impacto en tu vida. Escúchanos todos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8 p.m. Y recuerda que Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó.